Buenos días, hermanos, hermanas, o buenas noches, según sea el caso. Un saludo de quien les habla, su hermano y amigo Gerardo Méndez, del canal Defiendo Nuestra Fe Católica. En este video quiero compartirles lo que nosotros hemos escuchado o leemos en la Biblia, la palabra de Dios, sobre el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es un poco difícil de entender ese pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya miramos por qué les digo que es un poquito difícil de entenderlo. Entonces, con la misma palabra de Dios, la Biblia, ella nos va a aclarar cuál es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Obviamente, si es la voluntad de Dios que yo pueda explicarles qué quiere decirle el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces lo podré lograr. Bueno, antes de hacer el video voy a hacer una corta oración. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga o haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Santo Espíritu de Cristo, séllame. Oh Santísimo Padre Celestial, santifícame a tu voluntad, santifícame a tu corazón. Sea en mí una fuente viva de virtudes, sella mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Oh amadísimo y santísimo Padre Celestial, santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, en la Biblia, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que nos dice que no se perdona ni en esta vida ni en la otra, incluso que se perdona si uno blasfema contra Jesucristo, el Hijo del Hombre, es perdonado el pecado. Pero si uno blasfema contra el Espíritu Santo, no se le perdona a uno ese pecado ni en esta vida ni en la otra. Entonces es un poco difícil de entenderlo si no fuera por la palabra de Dios, que ella misma nos instruye y nos saca de la duda, nos enseña cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Nosotros quedaríamos muy confusos, porque si una persona blasfema contra Jesucristo, el Hijo del Hombre, se le perdona el pecado. Y si una persona blasfema contra el Espíritu Santo, no se le perdona ni en esta vida ni en la otra. Entonces uno dice, pero si Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de Jesucristo, y por blasfemar contra Jesucristo se le perdona el pecado a una persona, pero si blasfema contra el Espíritu Santo no se le perdona el pecado ni en esta vida ni en la otra, entonces queda uno un poco confundido, ¿no? Entonces, por la palabra de Dios, por la misma Biblia, si Dios mismo me lo permite, voy a aclararles cuál es ese pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces vamos a tomarlo de San Mateo capítulo 12, en el versículo 31 y 32, nos habla de ese pecado. Bueno, entonces dice así la palabra de Dios.
San Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32 es donde nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice así en el versículo 31: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará, o no se le será perdonada. Versículo 32: A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, o sea, ni en esta vida ni en la otra vida. No se le perdonará a una persona que blasfeme contra el Espíritu Santo. Ahí es donde digo que es un poco difícil de entenderlo, que si no fuera por la misma palabra de Dios, nosotros quedaríamos muy confusos, ¿no? Porque vea, dice, nuevamente lo leo el versículo 31 y el 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará, no será perdonada, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículo 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre es Jesucristo, y ya vamos a ver unos 2 versículos para comprobar que cuando dice cualquier blasfemia o pecado se le perdonará que se cause contra el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo. Ya miramos 2 versículos en la Biblia, 2 textos, para ver que el Hijo del Hombre es Jesucristo quien habla, nuestro Señor Jesucristo. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, o sea, ni en esta vida ni en la otra. Entonces ahí donde decimos nosotros, pero si Jesucristo, nuestro Señor, es Dios, y si uno blasfema o dice algo contra Jesucristo, que es Dios, le será perdonado el pecado. Pero si uno blasfema o dice algo en contra del Espíritu Santo, no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, si el Espíritu Santo no es más que Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, que es Dios también, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo salimos de esta duda. Primero que todo vamos a mirar que sí, cuando habla del Hijo del Hombre, que cualquier ofensa en contra del Hijo del Hombre le será perdonado. Vamos a ver que cuando dice el Hijo del Hombre es Jesucristo quien habla. Bueno, en San Lucas capítulo 9, en San Lucas capítulo 9, versículo 22, para comprobar que sí, cuando dice que el Hijo del Hombre es Jesucristo. En la Biblia, Jesucristo se hizo llamar el Hijo del Hombre, haciéndonos saber que Él es el Hijo de Dios, que comparten la misma plenitud divina. Por eso él dice el Hijo del Hombre, se hace llamar el Hijo del Hombre, porque con el Padre es Hijo de Dios Padre, que comparten la misma plenitud divina, o sea, comparten el ser Dios. Vean, San Lucas capítulo 9, versículo 21 y 22 dice: Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Versículo 22, y diciendo:
es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, versículo 22 de San Lucas capítulo 9 dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces sí vemos que cuando en la Biblia dice el Hijo del Hombre es Jesucristo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un texto bíblico que cuando dice que se le perdonará el pecado de la blasfemia, el que diga algo en contra del Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfeme, el que diga algo en contra del Espíritu Santo no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra. Entonces sí está hablando de Jesucristo, que el que blasfeme contra Jesucristo sí se le perdonará. En San Mateo capítulo 25, San Mateo capítulo 25 y el versículo 31, también habla de nuestro Señor Jesucristo cuando venga con sus santos y sus ángeles a reunirnos a todos de los 4 puntos cardenales de las naciones, que es llamado el día del juicio. También habla del Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 9 también San Juan escuchó la voz de alguien que le hablaba y miró, y era el Hijo, uno como Hijo de Hombre vestido de tales ropas. Entonces sí, el Hijo del Hombre en la Biblia es Jesucristo, cuando dice el Hijo de Hombre. Bueno, hermanos, entonces ya vimos que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra, ¿no? Está en San Mateo capítulo 12, versículo 31-32, y dice que el que blasfeme o diga algo en contra del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo, sí le será perdonado ese pecado. Entonces ahí es donde vamos a ver, por la misma ayuda de Dios, a salir de la duda cuál es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces enseguida vamos a ver exactamente qué es el pecado de la blasfemia. Vamos a verlo. San Pablo blasfemó, cometió el pecado de blasfemia contra Jesucristo cuando lo perseguía la iglesia, perseguía a los apóstoles, estaba blasfemando, rechazando a Jesucristo, ¿cierto? Entonces vamos a verlo en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, en el capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a verlo por ahí en los versículos 10, 11, 12. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Acá Pablo persiguió a nuestro Señor Jesucristo, nos habla que persiguió a nuestro Señor Jesucristo, entonces el pecado lo rechazó, lo negó a nuestro Señor Jesucristo, por eso le perseguía a la iglesia y a los cristianos. Entonces el pecado de blasfema, rechazar, negar, injuriarse uno contra una persona es blasfemar. El pecado de la blasfema es lo mismo injuriarse uno contra una persona que esté diciendo algo real y uno irse en contra de esa persona es una blasfemia.
o ojalá dañarle el buen nombre a una persona es blasfemia. Dice así, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Sí ven? Que San Pablo dice que antes él fue blasfemo contra nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo era? Cuando lo rechazaba, cuando lo negaba, cuando lo perseguía, y perseguía a los cristianos, a los apóstoles para castigarlos, encarcelarlos, perseguía a la iglesia, estaba blasfemando contra Jesucristo porque lo estaba rechazando, lo estaba negando. Vea, versículo 13 de 1 Timoteo capítulo 1. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Sí ve que el pecado de la injuria es irse contra alguien, rechazar a alguien, negar a alguien cuando está diciendo algo real? Por eso San Pablo rechazó a nuestro Señor Jesucristo antes de la conversión. Cuando se llamaba Saulo, rechazó a nuestro Señor Jesucristo, lo negó. Entonces de ahí viene el pecado de la blasfemia. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Bueno, ahí vemos que sí, el pecado de la blasfemia es rechazar, negar, porque Pablo rechazaba a nuestro Señor Jesucristo antes de la conversión, lo negó, lo rechazó, y dice que blasfemó contra él. En Hechos de los Apóstoles también, ahí nos aclara más San Pablo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 26, en el versículo 9 y 10. Pablo el perseguidor, vea, que era lo que hacía cuando cometió el pecado de blasfemia contra nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles capítulo 26, versículo 9. Dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sí ve? Que hacía cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, por eso blasfemó, porque se fue en contra de nuestro Señor Jesucristo, lo rechazó, blasfemó. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Entonces ahí vemos que sí, Pablo cuando dice que blasfemó contra nuestro Señor Jesucristo fue porque lo rechazó, porque lo negó. Entonces vemos que el pecado de la blasfemia es rechazar, negar, injuriarse. La injuria, injuriarse uno contra una persona es irsele encima, negarlo, rechazarlo. Eso es sinónimo de blasfemia, la injuria. Vamos a ver que a nuestro Señor Jesucristo los judíos, cuando nuestro Señor Jesucristo le decía a los judíos que Él era el Hijo del hombre, el Hijo del hombre, el Hijo de Dios Padre, que había sido enviado a la tierra, entonces los judíos blasfemaban y lo rechazaban diciendo que no, que cómo se iba a considerar hijo de Dios, que era un hombre normalmente como cualquier otro hombre. Entonces blasfemaban. Eso está en San Juan capítulo 10. Vamos a ver dos versículos. San Juan capítulo 10, versículo 29, 30, 36, vamos a ver
cómo los judíos blasfemaron contra nuestro Señor Jesucristo. Sería acá en San Juan capítulo 10, versículo 29 en adelante, vamos a ver el pecado de blasfema, de la blasfema. Dice así en el versículo 29 del capítulo 10 de San Juan: mi Padre que me las dio es mayor que todos. Me las dio quiere decir las ovejas, estaba hablándole de las ovejas del rebaño que Dios le había dado a Jesucristo, o sea nosotros. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfema, porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque Jesucristo les decía que era el Hijo de Dios, que el Padre y Él eran uno solo. Ellos no le creían, lo rechazaban y le decían blasfema. No era que Jesucristo estuviera blasfemando, los que estaban blasfemando eran los judíos, que lo estaban rechazando, negándolo. Y ahí dice así: les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. El pecado de la blasfemia lo estaban cometiendo los judíos, porque rechazaban lo que Jesucristo decía que era el Hijo de Dios, que el Padre y Él eran uno solo en cuanto a Dios se refiere. Versículo 36. Al que el Padre santificó y me envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas? Porque dije: Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. ¿Sí ve? Ellos le decían blasfema a Jesucristo, pero los que estaban blasfemando eran ellos, porque lo rechazaban, lo negaban que era el Hijo de Dios Padre. Entonces vemos en otro texto bíblico que la blasfemia es rechazar, negar. Los judíos rechazaban a Jesucristo, lo negaban cuando Jesucristo les decía que Él y el Padre eran uno solo en cuanto a Dios se refiere, que Él era el Hijo de Dios. Entonces lo rechazaban, no le creían, entonces blasfemaban los judíos. No era que Jesucristo blasfemara, ¿cierto, hermanos? Bueno, hermanos, entonces ya vimos los dos ejemplos de que San Pablo blasfemó. San Pablo cometió el pecado de la blasfemia porque rechazó, antes de la conversión, rechazó a Jesucristo, lo negó, lo persiguió. A los apóstoles, a los cristianos que seguían a Jesucristo, Él los encarcelaba, era cómplice hasta de la muerte de ellos. Rechazó a Jesucristo, lo negó. Entonces por eso San Pablo dice que él fue blasfemo contra el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Entonces ahora sí vamos a ver dónde realmente nos aclara quiénes tenemos el pecado de la blasfemia acá nosotros en la tierra, quiénes tenemos el pecado de la blasfemia y quiénes no tenemos el pecado de la blasfemia. Entonces está en San Juan capítulo 20, en el versículo 21 y 22, vamos a salir de la duda cuál es el pecado de la blasfemia. Bueno, entonces en San Mateo capítulo 12, versículo 31, donde nos habla del pecado que no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra a los hombres que blasfemen contra el Espíritu Santo, vamos a ver que está el pecado
y está el Espíritu Santo y está Jesucristo, ¿cierto, hermanos? Para poder aclararlo bien. San Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará, no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesucristo, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, o sea, ni en esta vida ni en la otra. Bueno, entonces está acá en San Mateo 12, 31, 32, nos habla del Espíritu Santo, de Jesucristo y del pecado, ¿cierto? Vamos, hermanos, entonces a San Juan capítulo 20, versículo 21. Que fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo. El día que resucitó se le apareció a los apóstoles para encomendarles y darles la autoridad de perdonar pecados en la tierra a sus ministros. Entonces vemos que aquí va a estar también el Espíritu Santo, Jesucristo y el pecado. Va a hablar de las tres cosas, de las dos personas divinas, Jesucristo y el Espíritu Santo, y del pecado. Va a hablar de los tres. En San Juan capítulo 20, versículo 21. Dice así: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Sí? Que están las dos personas divinas, que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Y ya va a hablar más adelante del pecado, de lo mismo que leímos en San Mateo 12, capítulo 12, versículo 31 y 32. Es aclarando para que podamos entenderlo bien, cuál es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. Vuelve y lee, vea. San Juan, capítulo 20, versículo 21, dijo nuestro Señor Jesucristo: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Vamos a ver para qué les dijo a sus ministros que recibieran el Espíritu Santo. Vamos a ver para qué les dijo. Recibid el Espíritu Santo. Versículo 23, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. El remitir es un sinónimo de perdonar. En la Biblia católica no dice remitir, sino perdonar. En la Biblia católica dice, a quienes perdonare los pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán retenidos. Entonces acá dice, remitir es sinónimo de perdonar, en la Biblia Reina Valera. Bueno, vuelvo y el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Aquí está, hermanitos, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver quiénes tenemos ese pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo y quiénes no tenemos ese pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí ve que está el pecado, está Jesucristo y está el Espíritu Santo? Y en San Mateo 12, 31 habla del pecado y habla del Espíritu Santo y habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces acá está, hermanitos. Bueno, entonces el pecado del Espíritu, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, para los que no lo sabían,
ese pecado lo tienen los que no aceptan que los sacerdotes, los ministros de Dios, tienen el poder de perdonar pecados. No aceptan eso. Tienen el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cierto, hermanos? Y los que aceptan que los sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados en el nombre de Jesucristo, no tienen el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ya les digo por qué, ya les pongo el ejemplo. Porque dice, versículo 21 de San Juan, capítulo 20 de San Juan, en versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Aquí está lo del pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesucristo muy claramente le dio a los ministros de la iglesia, les dio el Espíritu Santo para perdonar pecados. ¿Cierto, hermanos? Entonces, el que no cree que los ministros de la iglesia católica, los sacerdotes y obispos y el Papa, los que no creen que ellos tienen el poder para perdonar pecados en el nombre de Jesucristo, están rechazando al Espíritu Santo, lo están negando, y entonces al negar el Espíritu Santo, al rechazarlo, tienen el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque se acuerda que los judíos cuando Jesucristo les dijo que Él y el Padre eran uno solo, y que Él era el enviado de Dios Padre, Él era el Hijo de Dios, y lo rechazaron, lo negaron, dijeron no, eso es mentira, si lo iban a apedrear. Cometieron el pecado de la blasfemia contra Jesucristo porque lo rechazaron, lo negaron. Entonces acá, los que niegan que los sacerdotes, los ministros de la iglesia, niegan que ellos no pueden perdonar pecados porque son pecadores, están rechazando al Espíritu Santo, porque Jesucristo les dijo, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Están blasfemando contra el Espíritu Santo porque lo están rechazando, lo están negando. Dicen que es mentiras, que los sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados, habiendo Jesucristo habiéndoles dado el Espíritu Santo para perdonar pecados. Entonces tienen el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo todos los que rechazan que los sacerdotes, los que dicen que los sacerdotes no pueden perdonar pecados, tienen la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo, porque no aceptan, entonces están rechazando al Espíritu Santo, lo están negando. Un ejemplo, conmigo mismo voy a tomar un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo no tengo el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto, hermanos? Porque pues gracias a Dios soy católico y le obedezco a la palabra de Dios. Entonces yo creo y acepto, porque es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos dice que Jesucristo les dio el Espíritu Santo para perdonar pecados a los sacerdotes, a los ministros de la Iglesia Católica. Entonces yo creo, yo acepto y yo confieso mis pecados con el sacerdote. Entonces dice en San Mateo capítulo 12, versículo 31-32, dice que el que blasfeme contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesucristo, le será perdonado el pecado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado el pecado ni en esta vida ni en la otra. Entonces, un ejemplo. Yo puedo de pronto, por algo, blasfemar contra Jesucristo, ¿cierto? Un ejemplo. Yo digo,
Jesucristo no tuvo poder para levantar muertos, para resucitar muertos. Jesucristo no tuvo el poder, eso son mentiras. Estoy blasfemando contra Jesucristo, porque me estoy yendo en contra de lo que Él dice y lo que hizo. Pero entonces alguien llega y me dice, vea que en San Juan capítulo 11 y 12, Jesucristo resucitó a Lázaro. Y yo leo en la Biblia y veo que sí, Jesucristo resucitó a Lázaro, que resucitó muertos. Entonces, como no rechazo que los sacerdotes pueden perdonar pecados, voy y confieso el pecado con el sacerdote, que yo blasfemé contra Jesucristo al decir que Jesucristo no podía resucitar muertos, que eran mentiras, cuando me comprobaron en la Biblia que sí, Jesucristo resucitó a Lázaro, por ejemplo. Entonces voy donde el sacerdote y confieso el pecado que blasfemé contra Jesucristo. El sacerdote me hace la absolución y el pecado queda perdonado porque no tengo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo creo que los sacerdotes tienen el Espíritu Santo para perdonar pecados en el nombre de Jesucristo. Entonces mi pecado de la blasfemia contra Jesucristo que cometí me queda perdonado porque no tengo la blasfemia contra el Espíritu Santo, y fui y confesé con el sacerdote el pecado. Y los que niegan, rechazan que los sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados en el nombre de Jesucristo, tienen el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y al rechazar ese poder del sacerdote, mueren con los pecados, con todos los pecados que hayan cometido, mueren con ellos vivos y no se les perdona ni en esta vida ni en la otra. Y no es porque Dios no se los quiera perdonar ni el sacerdote, es porque no aceptan que el sacerdote tiene el poder de perdonar pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No aceptan, entonces no van donde el sacerdote y mueren con los pecados, no son perdonados ni en esta vida ni en la otra. Ese es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. Entonces ahí vemos quiénes tenemos el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo y quiénes no lo tenemos en este capítulo 20, versículo 21, 22 y 23 de San Juan. Ahí nos explica muy claramente cuál es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vuelvo y les leo el versículo 21, 22 y 23 de capítulo 20 de San Juan, hermanos. Dice así el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Es que literalmente, directamente lo que está hablando la Biblia ahí no es simbólico ni es alegórico, es totalmente directo, literalmente crudo, que se llama esa forma de interpretar la palabra. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos, o sea, perdonados. Ahí está la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. El que niegue que los sacerdotes, los ministros de la Iglesia Católica tienen el poder para perdonar pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tienen la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque están rechazando al Espíritu Santo, están negando al Espíritu Santo que Jesucristo les dio a los ministros de la Iglesia Católica para perdonar pecados. Y como les digo, yo puedo blasfemar contra nuestro Señor Jesucristo por un error, y voy y confieso el pecado con el sacerdote. Ese pecado es perdonado, de blasfemar contra Jesucristo. Se me perdona, el sacerdote me lo perdona en el nombre del Señor Jesucristo, porque no tengo el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque creo que sí, el sacerdote tiene el poder de perdonar pecados, porque recibió el Espíritu Santo. Entonces el pecado me queda perdonado de haber blasfemado contra Jesucristo. ¿Por qué? Porque no tengo el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero los que no creen y no aceptan por el orgullo que un sacerdote, ¿por qué? Eso es desobediencia. Entonces mueren con los pecados, ni en esta vida ni en la otra se les perdona, porque no quisieron aceptar, rechazaron al Espíritu Santo, blasfemaron contra el Espíritu Santo.
Hermanos, en este video, en este pasaje, en este texto de San Juan, capítulo 20, versículo 21, 22 y 23, también queda comprobado que los pecados directamente con Dios no se confiesan. Es la prueba más grande con la misma Biblia de que es con los sacerdotes que debemos confesar los pecados. Porque si existiera verdaderamente la confesión de pecados directamente con Dios, como dicen nuestros hermanitos que no son católicos, pues no existiera el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque directamente lo confesarían con Dios. Entonces es una prueba grande de que los pecados directamente con Dios es falso, no existe en la Biblia en ninguna parte, siempre es con el sacerdote. Bueno, hermanos, he llegado al fin del video. Espero, ojalá les sirva a algunas personas, tanto católicos, hermanos, como no católicos, porque este pecado, sinceramente, hablándolo como es, ante la verdad, todos los hermanitos, nuestros hermanitos que no son católicos, tienen ese pecado. Si hay más de 70.000 iglesias protestantes en el mundo, todos ellos tienen el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ellos nunca van a ir donde un sacerdote a confesar los pecados para que sean perdonados. Y muchos católicos, hermanos católicos que siendo católicos ya tienen este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque se han dejado llevar, siendo católicos, se han dejado inculcar esa idea horrible, esa calumnia, esa mentira de que los sacerdotes no pueden perdonar pecados, pero la palabra de Dios, que es la que manda, ella nos dice otra cosa. Entonces, hermanos, por medio de este video, gracias a la voluntad de Dios y a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo y su amor, pude comprobarles cuál es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Bueno, hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor venga a todos nosotros junto con la verdad y el amor, así sea. Bendiciones, hermanos.